¿Qué tal amigos, amigas de Palco Noticias? Me da mucho gusto saludarles hoy en una entrevista con la doctora en Derecho Electoral Roselia Bustillo Marín. Ella es candidata a magistrada para la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo, Julio. Roselia, pues ya empezó la campaña. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días de campaña? Son 60 días de campaña en total, ¿no? Sí, son 60 días, efectivamente, empezó el 30 de marzo y termina el 28 de mayo. Y pues muy bien, yo muy feliz de estar pues en esta nueva, podríamos decir, etapa para poder integrar el Poder Judicial de la Federación. Inicié la campaña en mi pueblo natal, de donde soy originaria, de Juchitán, Oaxaca, como zapoteca del Istmo, y ahí con mis allegados, mi familia, muy arropada con ellos, bueno, pues iniciando así. ¿Cómo le haces? Porque entiendo, no sé si en tu caso pediste licencia para poder hacer campaña, porque tienes que recorrer los estados que abarcan pues el sureste de México prácticamente, ¿no? Cuyos temas electorales se resuelven en una instancia importante en Jalapa, justamente. Así es. Y para eso, por eso voy a pedir la licencia en todo el mes de mayo. Este mes no, porque también fíjate que estaba yo viendo que tenemos Semana Santa en la mitad, ¿no? Y Sí. entonces, pues también mucha gente se va de vacaciones. En mi campaña pienso hacerlo, recorrer los 7 estados en el mes de mayo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? He visto videos de candidatas y candidatos que pues siempre se han desempeñado en el Poder Judicial en diferentes áreas y que manifiestan en diferentes intervenciones pues que no son políticos y se encuentran ante nuevos retos. Yo incluso digo que es una situación dramática porque hay quienes me platican, ayer platicaba con una candidata igual aquí en Cancún que me decía, es que yo tenía restringidas mis redes sociales, no las tenía yo abiertas al público, era solamente para un tema familiar y de pronto se ve la necesidad o la obligación de abrir sus redes sociales he percibido, yo lo he definido como un cierto dramatismo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues mira, sí ha sido difícil. Yo tenía mis redes sociales abiertas, pero, por ejemplo, nunca había subido nada en TikTok, la estaba abierta, pero ni siquiera lo veía, ¿no? Y las otras de vez en cuando subía yo algo, pero igual familiar o de algún libro que he presentado, o de alguna sentencia importante del Tribunal Electoral, pero realmente no más, ¿no? Y ahora, pues sí, abrirlas y no, sí es difícil para nosotros que hemos estado trabajando, revisando expedientes, escribiendo sentencias, interpretando la Constitución, las normas electorales, sobre todo cuando ha habido elecciones concurrentes, por ejemplo, las del año pasado, que estuvimos encerrados pues mucho tiempo en resolviendo todas las impugnaciones, y ahora salir a pedir el voto, ¿no? Sí es pues otra etapa en la que no pensábamos que quienes nos dedicamos a, pues en el Poder Judicial, ¿no? A revisar sentencias, a redactar las sentencias, pues estamos en otra posición ahora, pero yo me estoy divirtiendo y creo que, pues sí estamos en otra posición, pero también, pues hay cosas que se pueden mejorar, o sea, está la reforma y pues vamos, hay que pensarla en positivo ahora. Pensando en positivo, ¿cómo has visto otros candidatos, la forma como lo han abordado, ¿no? Por ejemplo, el candidato Chicharrón o la candidata a magistrada, a ministra, por ejemplo, que pues habla de sus dotes personales físicas, ¿no? O una candidata en Chihuahua también que ha causado furor en las redes sociales, criticados o no, pero se tienen que valer de lo que puedan para darse a conocer, ¿no? Mira, sí, yo creo que, bueno, fíjate, los 3 que tú me has comentado son los 3 más sonados actualmente. Falta una también por ahí, Dora la Exploradora, También no, la la Transformadora, perdón. transformadora, sí. Ya, bueno, es que me estoy refiriendo a la caricatura, ¿no? Eh, ese es uno de los retos, porque quienes, como te decía, que nos hemos dedicado a la abogacía desde este lado, pues no nos conocen, ¿no?
Y sí, ellos se han posicionado, pero han sido muy creativos. Tenemos que ser muy creativos en buscar que la gente nos conozca, que busque nuestro nombre en las boletas, que sepa qué número tenemos en la boleta, pero también qué hemos hecho, ¿no? No solamente eso, cada quien va a hacer su campaña como cada quien quiere y estamos en la libertad de poder hacerla para llamar al voto, pero también que conozcan, pues, lo que hemos hecho, ¿no? Y cómo hemos trabajado y en qué nos estamos comprometiendo. Y también hay otra cosa, la competencia no está fácil, está dura. Somos muchas personas en todas las 6 boletas que les van a entregar a nivel federal, al menos con 6 diferentes cargos que se van a elegir de diferentes colores, pero vienen muchos números, ¿no? Y entonces, ¿qué número te vas a acordar para decir, este era el número de tal persona y este era el que se posicionó así porque fue creativo? Entonces también hay que ser creativos, pues para Sí, llamar al voto. Ujú. claro. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Pues mira, yo ya abrí todas mis redes, estoy también llamando al voto desde, pues cada quien desde su forma de ser, ¿no? Yo estoy llamando a que siendo la sala Jalapa del Tribunal Electoral la que más estadísticamente, la que más recibe casos de pueblos y comunidades indígenas de todo el país en tema electoral, pues qué mejor que tener a una representante de los pueblos indígenas ahí. Es decir, sería la primera magistrada electoral indígena que se tendría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso en Salajalapa. Porque si bien yo soy zapoteca del Istmo de Tehuantepec, pero pues también conozco muchos otros municipios de todo el sureste y creo que esa sería una de las cuestiones en las que yo estoy llamando. Y también a muchos están diciendo, ¿por qué hablan de acercarse a la gente? Porque efectivamente el Poder Judicial ha estado pues lejos y estamos viendo, ¿no? Cómo nos estamos dando a conocer porque hemos estado en los escritorios, ¿no? Y creo que eso es una de las cuestiones en donde hay que acercarse también para que sepan qué estamos haciendo y qué hacemos allá. Muchas veces, por ejemplo, al menos en el derecho electoral, a nosotros nos preguntaban, o cuando yo he dicho, yo trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchas personas me preguntando, oye, ¿cómo le hago para sacar mi INE? Yo les digo, Ujú. no, es que ese no es, la credencial del INE la saca el Instituto Nacional Electoral. No somos nosotros, nosotros revisamos lo que hace el tribunal, el INE y revisamos las elecciones, o sea, somos otra institución. Y eso, por ejemplo, son pocas personas las que podríamos decir, han conocido la labor del tribunal, al menos quienes están metidos en la política o en la protección de derechos políticos o en elecciones, ¿no? Entonces, creo que eso sí ha sido importante y eso, bueno, estoy yo tratando de buscar esa forma de llamar al voto, de ser la primera mujer indígena en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la representatividad también de las mujeres, porque también Sala Jalapa, estadísticamente, es la que le llegan más casos de violencia política de género de mujeres indígenas, de quienes están en los cargos de mujeres indígenas. Entonces creo que tener a una aliada de los pueblos y de las comunidades indígenas allá, pues podría aportar, abordar estos temas con una visión distinta. Cuéntanos algo de ti. ¿Cuántos años llevas trabajando en el Poder Judicial? ¿En qué áreas has estado? ¿Cómo entraste? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? Pues mira, yo entré en el año, bueno, 2009, una convocatoria para ser profesora investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, que en ese entonces así se llamaba, ahora es la Escuela Judicial Electoral. Y yo estaba estudiando derecho indígena en mi tesis de maestría en ese entonces y también había terminé esa tesis y entré al doctorado en antropológicas de la UNAM y empecé a estudiar los sistemas normativos indígenas, las formas en que eligen a sus autoridades. Entonces, cuando sale la convocatoria en el Tribunal Electoral, pues dije, yo quiero meterme a estudiar esto como profesora investigadora allá y que yo pueda aportar a la jurisdicción federal electoral. Y hice el examen, pasé la convocatoria, me presenté frente a varios investigadores, a magistrados, al director en ese entonces del Centro de Estudios Electorales, y pues quedé
con la presentación que hice de sistemas normativos indígenas y ahí estuve durante 8 años. Yo fui profesora investigadora ahí. Recorrí el país, recorrí partidos políticos, instituciones electorales, universidades, pero no solamente eso enseñando eso, sino que ahí aprendí el derecho electoral. Lo aprendí porque me lo tenía que aprender para dar las clases, porque tenía yo que ver todas las sesiones públicas, porque tenía yo que ver cómo se creaban la jurisprudencia electoral para poder las clases. Y tenías que ir al día, porque si yo iba un jueves y la sesión pública era un miércoles y me presentaba yo ante un partido político, sabía que me iban a preguntar y yo tenía que tener los criterios aquí rápido, ¿no? Y entonces así aprendí, escribí libros en ese entonces sobre eso. Y ya en el 2016 me llama un magistrado para que yo fuera a su ponencia a escribir sentencias como secretaria de estudio y cuenta. Y pues desde ese entonces estoy ahí. También no dejé de escribir libros, de escribir artículos, además de escribir sentencias. Y también en el 2016, me acuerdo, en la integración anterior del Tribunal Electoral, ayudé al magistrado presidente en ese entonces a crear la Defensoría Pública de Pueblos y Comunidades Indígenas, que actualmente está y ahora ya nada más no solamente funciona para pueblos indígenas, sino para todos los grupos en situación de desventaja. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué propones en tu campaña? Pues mira, yo en mi campaña tengo 4 ejes. Los 4 ejes son, primeramente, fortalecer la justicia intercultural. Existe, pero creo que es importantísimo entender los contextos de todas las comunidades para poder resolver y entender que hay otras formas de democracias, otras formas de generar normas y que son parte del sistema jurídico mexicano y que no lo que se crea en el derecho legislado que conocemos, ¿no? Generalmente es la panacea, sino que también hay otras formas y esas otras formas además a veces las podemos adaptar de este lado, ¿no? Eso primero, entender y sobre todo tener intérpretes en las lenguas y traductores, porque eso también creo que es importante. La segunda es fortalecer la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en los casos de violencia política de género, que las sentencias se resuelvan de forma expedita y que no revictimicen a las mujeres esperando la sentencia cuando es muy difícil para las mujeres denunciar, muy difícil. Y la segunda, darle seguimiento a las sentencias, de ejecución de esas sentencias, que se vea la protección que se le enviaron a las mujeres cuando se configura la violencia política de género, sobre todo la seguridad pública, las medidas de protección, de reparación, todas estas medidas que se emiten, que realmente el tribunal esté pendiente y no olvidarlas, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones importantes. Tercera es la transparencia y la rendición de cuentas, porque ahora somos electos por el pueblo, vamos a ser electos por la ciudadanía, por el pueblo, ¿no? Anteriormente, pues solamente los otros 2 poderes, pero ahora que este tercer poder también se está eligiendo, si a los otros se les exige la rendición de cuentas, pues nosotros también vamos a dar la rendición de cuentas. Estamos resolviendo rápido, hemos atendido a todas las personas, les hemos dado audiencia, de qué forma hemos resuelto, por qué hemos resuelto, de qué manera, ¿no? Y que la ciudadanía sepa por qué resolvimos de una manera y no de otra, porque también a veces se tergiversa, ¿no? ¿Por qué se resuelve Ujú. de una forma u otra? Y eso lo tiene que saber la ciudadanía, ¿no? Y la cuarta es, me parece, y que hay un país que también lo lleva a cabo en Latinoamérica, que lo vi hace poco y me pareció interesantísimo, que es la justicia itinerante. Es decir, los módulos de justicia que se ponen en los pueblos, en las comunidades. Es decir, es la forma de acercarse. Porque, por ejemplo, Oaxaca, para llegar a la sala Jalapa y no tienes dinero de alguien de los pueblos, pues es un gran camino. Como dice la canción de Tuxtepec de la Piña de la Guelaguetza allá Ujú. en Oaxaca. 8 horas fue subir, 8 horas fue bajar. Que no vuelva a suceder eso. Es decir, que eso se acerque a quienes pues tienen largos caminos para llegar a la justicia. Por ejemplo, si hay audiencia pública de algún caso, en vez de que la comunidad vaya, aunque ya existe el Internet, pero en vez de que vaya la comunidad, uno ir a la audiencia. Es decir, acercarte tú. ¿Por qué tienen que venir a ti si tú también puedes ir? Creo que eso me parece que es importante en las audiencias de alegatos, por ejemplo, alegatos de oídas. Sí. Y además, ahí es más fácil que tengan al intérprete, que el intérprete también vaya a la sala, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, acercarte en las audiencias cuando hay algún conflicto. Esos son las cuatro propuestas. En las boletas electorales o las boletas electorales están determinadas por colores, dependiendo el cargo que se vote, y también cada candidato o candidata tiene un número. ¿Cuál es tu color y cuál es tu número?
Pues mira, yo soy la boleta melón, durazno, otros dicen que es naranja, pero es más como meloncito y es el número 3. Yo soy el 03 de la boleta melón para la sala Jalapa. Convéncenos por qué debemos de votar por ti. Te voy a decir 3 cosas por qué deberían votar por mí. Primero, porque igualmente sería la mujer que podría llevar de manera auténtica los casos de las mujeres indígenas, porque lo entiendo los contextos y también porque seré una buena y digna representante de ella. 2, porque yo no me voy a olvidar de las personas que voten por mí. Creo que una de las cosas que caracterizan, al menos en mi personalidad, y no porque estoy llamando al voto, sino porque lo sé y porque eso es, confío en mí misma, soy honesta, soy ética y estoy abierta a cualquier comunicación de cualquier persona que quiera acceder a la justicia electoral. Y la tercera, tengo experiencia, no soy improvisada, de ningún momento soy improvisada. Tengo pues la capacidad de poder estar ahí, de poder aguantar toda la presión, de poder aguantar todos los casos que puedan llegar de elecciones municipales, de elecciones de diputaciones locales, de justicia intrapartidista, de procedimientos de propaganda electoral, porque lo he vivido, porque no es algo nuevo para mí y porque conozco el contexto, porque he escrito sentencias respecto a los 7 estados. Muy bien, pues muchas gracias a Roselia Bustillo Marín. Ella es candidata a magistrada en la sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Roselia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio. Un gusto y muchas gracias por darme el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto.